En la ciudad de San Juan, a 7 días del mes de julio del año 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan, integrados por el señor juez de Cámara, doctor Daniel Alberto Carelli, la señora jueza de Cámara, doctora Greta Diamante y María Paula Marici, bajo la presidencia del primero de los nombrados, se constituye en la sala de audiencias del tribunal antes mencionado. Luego de efectuar el acuerdo celebrado en sesión secreta conforme lo dispuesto por los artículos 396 y subsiguientes del Código Procesal Penal de la Nación, en auto número FMZ 54004613/1976 TO2 y acumulados FMZ 4733-2013 TO1 y TO2, FMZ 17520-2014 TO1 y TO2, FMZ 54004077-1975 TO4 y TO5, FMZ 8103-7335-2012 TO3, FMZ 5400-18186-2012 TO2, FMZ 8203-7390, 2013 TO3, FMZ 353-2013 TO1, caratulados contra Cardoso, Eduardo Daniel y otros sobre infracción, artículo 144, ter segundo párrafo, según ley 14.616. Incoado contra Alderete Andrés Walter, Bergonian Miguel Ángel, Cardoso Eduardo Daniel, Castro Carlos Ángel, Coronel Juan Carlos, El Torque Juan Francisco, Estrada Horacio Antonio, Gómez Daniel Rolando, Curchesi Eusebio, Calicinqui Hermanson Ricardo Claudio Bernardo, La Fuente Gustavo Adolfo, La Iseca Jorge Manuel, López Marcelo Edgardo, Medina Araldo Alfredo, Mejías Miguel Ángel Nicolás, Molina Felipe Pedro, Mondaca Rubén José, Olá Carlos Alberto, Olivera Jorge Antonio, Traverso Eduardo Ernesto, Trigo Roberto José, Turón Alaní Juan Carlos, Llanelo Juan Carlos. Se deja constancia de que en la presente participaron las partes que se detallaron en el acta número 114 elaborada en el día de la fecha. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de San Juan, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la provincia de San Juan, en forma definitiva resuelve: 1. No hacer lugar a los planteos de prescripción e insubsistencia de la acción penal, plazo razonable, inconstitucionalidad y nulidades interpuestas por la defensa técnica de los acusados. 2. Declarar que todos los hechos objeto de este proceso resultan constitutivos de crímenes de lesa y cometidos en contexto del delito internacional de genocidio, razón por la cual resultan imprescriptibles y así deben ser calificados, artículo 75, inciso 22 y 118 de la Constitución Nacional y Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad aprobadas por las leyes 24.584 y 25.778. 3. Condenar a Jorge Antonio Olivera a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas por resultar coautor penalmente responsable de los siguientes delitos: privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia o amenaza según el artículo 144 bis, inciso primero, agravado por el artículo 142, inciso primero del Código Penal, por dos hechos en perjuicio de Héctor Sevinelli y Nicolás Alberto Farías. Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, artículo 144 ter, primero y segundo párrafo del Código Penal, por dos hechos en perjuicio de Héctor Sevinelli y Nicolás Alberto Farías. Homicidio doblemente agravado, artículo 80, inciso 2 y 6 del Código Penal, por cinco hechos en perjuicio de Nicolás Farías, Roberto Gilbert, Francisco Alcaraz, Armando Lerú y Mario Martínez. Todos los hechos en concurso real, artículo 55 del Código Penal y de conformidad con los artículos 12, 19, 29, inciso tercero, 40 y 41 del Código Penal y los artículos 530 y 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación, manteniéndose las medidas de coerción y cautelares que se encuentran vigentes hasta tanto la sentencia adquiera firmeza. 4.
Condenar a Daniel Rolando Gómez a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas por resultar coautor penalmente responsable de los siguientes delitos: privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias o amenazas y por su duración, artículo 144 bis, inciso primero, agravado por el artículo 142, inciso primero y quinto del Código Penal, por un hecho en perjuicio de Miguel Ángel Miranda. Privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencias o amenazas según el artículo 144 bis, inciso primero, agravado por el artículo 142, inciso primero del Código Penal, por un hecho en perjuicio de Nicolás Alberto Farías. Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, artículo 144 ter, primero y segundo párrafo del Código Penal, por dos hechos en perjuicio de Miguel Ángel Miranda y Nicolás Alberto Farías. Homicidio doblemente agravado, artículo 80, inciso segundo y sexto del Código Penal, por cinco hechos en perjuicio de Nicolás Farías, Roberto Gilbert, Francisco Alcaraz, Armando Leluc y Mario Martínez. Todos los hechos en concurso real, artículo 55 del Código Penal y de conformidad con los artículos 12, 19, 29, inciso tercero, 40 y 41 del Código Penal y los artículos 530 y 531, concordantes con del Código Procesal Penal de la Nación, manteniéndose las medidas de coerción y cautelares que se encuentren vigentes hasta tanto la sentencia adquiera firmeza. Quinto, condenar a Eduardo Daniel Cardoso a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas por resultar coautor penalmente responsable de los siguientes delitos: privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias o amenazas y por haber durado más de un mes, artículo 144 bis, inciso primero, agravado por el artículo 142, inciso primero y quinto del Código Penal, por un hecho en perjuicio de Enrique Edgardo Velasco. Privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas según el artículo 144 bis, inciso primero, agravado por el artículo 142, inciso primero del Código Penal, por un hecho en perjuicio de Nicolás Alberto Farías. Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, artículo 144 ter, primero y segundo párrafo del Código Penal, por dos hechos en perjuicio de Enrique Edgardo Velasco y Nicolás Alberto Farías. Homicidio doblemente agravado, artículo 80, inciso segundo y sexto del Código Penal, por cinco hechos en perjuicio de Nicolás Farías, Roberto Gilbert, Francisco Alcaraz, Armando Leluc y Mario Martínez. Todos los hechos en concurso real, artículo 55, y de conformidad con los artículos 12, 19, 29, inciso tercero, 40 y 41 del Código Penal, y los artículos 530 y 531 concordantes del Código Procesal Penal de la Nación, manteniéndose las medidas de coerción y cautelares que se encuentren vigentes hasta tanto la sentencia adquiera firmeza. 6. Condenar a Juan Francisco del Torque a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable de los siguientes delitos: privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia o amenaza según el artículo 144 bis, inciso primero, agravado por el artículo 142, inciso primero del Código Penal, por un hecho en perjuicio de Nicolás Alberto Farías. Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, artículo 144 ter, primero y segundo párrafo del Código Penal, por un hecho en perjuicio de Nicolás Alberto Farías. Homicidio doblemente agravado, artículo 80, inciso segundo y sexto del Código Penal, en perjuicio de Nicolás Farías, Roberto Gilbert, Francisco Alcaraz, Armando Leluc y Mario Martínez. Todos los hechos en concurso real, artículo 55 del Código Penal, y de conformidad con los artículos 12, 19, 29, inciso tercero, 40 y 41 del Código Penal, y los artículos 530 y 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación, manteniéndose las medidas de coerción y cautelares que se encuentren vigentes hasta tanto la sentencia adquiera firmeza. 7. Condenar a Miguel Ángel Nicolás Mejías a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable de los siguientes delitos: privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias o amenazas y por haber durado más de un mes, artículo 144 bis, inciso primero, agravado por el artículo 142, inciso primero y quinto del Código Penal, por un hecho en perjuicio de José Nicanor Casas. Privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencias o amenazas según el artículo 144 bis, inciso primero, agravado por el artículo 142, inciso primero del Código Penal, por un hecho en perjuicio de Nicolás Alberto Farías.
Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, artículo 144 ter, primero y segundo párrafo del Código Penal, por dos hechos en perjuicio de José Nicanor Casas y Nicolás Alberto Farías. Homicidio doblemente agravado, artículo 80, inciso segundo y sexto del Código Penal, por un hecho en perjuicio de Nicolás Farías. Asociación ilícita en calidad de integrante de la misma, artículo 210 del Código Penal. Todos los hechos en concurso real, artículo 75 del Código Penal, y de conformidad con los artículos 12, 19, 29, inciso tercero, 40 y 41 del Código Penal, y los artículos 530, 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación, manteniéndose las medidas de coerción y cautelares que se encuentren vigentes hasta tanto la sentencia adquiera firmeza. 8. Condenar a Juan Carlos Coronel a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable de los siguientes delitos: homicidio doblemente agravado, artículo 80, inciso segundo y sexto del Código Penal, por 5 hechos en perjuicio de Nicolás Farías, Roberto Gilbert, Francisco Alcaraz, Armando Leduc y Mario Martínez. Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias o amenazas, artículo 144 bis, inciso primero, agravado por el artículo 142, inciso primero, conforme Código Penal, por un hecho en perjuicio de Segismundo Lara. Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias o amenazas y por haber durado más de un mes, artículo 144 bis, inciso primero, agravado por el artículo 142, inciso primero y quinto del Código Penal, por un hecho en perjuicio de Horacio Aníbal García. Todos los hechos en concurso real, artículo 55 del Código Penal, y de conformidad con los artículos 12, 19, 29, inciso tercero, 40 y 41 del Código Penal, y los artículos 530 y 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación, manteniéndose las medidas de coerción y cautelares que se encuentren vigentes hasta tanto la sentencia adquiera firmeza. 9. Absolver a Juan Carlos Coronel de los delitos de violación de domicilio por un hecho en perjuicio de Florentino Arias y tormentos en perjuicio de Horacio Aníbal García y Segismundo Lara por falta de acusación fiscal. 10. Condenar a Juan Carlos Llanelo a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas por resultar coautor penalmente responsable de los siguientes delitos: homicidio doblemente agravado, artículo 80, inciso 2 y sexto del Código Penal, por 13 hechos, todos en concurso material, en perjuicio de Daniel Olivencia, José Luis Olivares, Carlos Correa, Horacio Flores, Gladys Sánchez, Oscar Silverio Castillo, Mario Rodríguez, Jorge Bonil, Florentino Arias, Jorge Macetelli, José Rolando Escadín, Víctor Hugo García y Luis María Blardone. Tormentos agravados por la condición de los detenidos políticos y privación ilegítima de la libertad, agravada por mediar violencias o amenazas y por durar más de un mes, en perjuicio de Héctor Alberto Seminelli, Juan Carlos Salgado, Carlos Alberto Aliaga, José Gioja, Domingo Morales, Jorge Frías, Alfredo Ávila, Marcelo Garay, Alfredo Rossi, José Pinto, Daniel Llanes, Edgardo Fábregas, José Nicanor Casas, Guillermo Gilbert, Enrique Sarazúa, Mario Lingua, Víctor Carvajal, Miguel Neira, Margarita Camus, Hilda Díaz, César Gioja, Ana García Montero, Roberto Montero, Silvia Pont, Miguel Miranda, Juan Alberto Almeida, Roberto Monfrinotti, Luis Urquiza, Carlos Domínguez, José Francisco Mut, Eugenio Ramón Ochoa, Alberto Conca, Federico Salazar, Enrique Nasif, María Josefina Casado, Guillermo Rabé, José Gómez, Mauricio Montenegro, Jorge Miranda, Oscar Acosta, Virginia Rodríguez, Miguel Pallero, Omar Tello, Mario Tello, Susana Silipotti, Juan Pereira, Carlos Vera, Héctor Molla, Gladys Molla y Horacio García. Privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencias o amenazas en perjuicio de María Cristina de Ara. Violación agravada en perjuicio de Hilda Delia Díaz e Isabel Emilia McDonald de Nigoli.
Abuso sexual agravado en perjuicio de Susana Silipotti. Robo en perjuicio de Roberto Monfrinotti y María Virginia Rodríguez. A su vez, como autor del delito previsto en el artículo 274 del Código Penal, en perjuicio de Oscar Comas, Vicente Largues, Antonio Gómez Mata, Eleodoro Lucero, Juan Salvador Fernández, Teodulo Fernández, Diana Temis Curban, Alan Víctor Greiner, Marcelo Nívoli, Isabel McDonald de Nívoli, Beatriz Páez, Jorge Capella, Oscar Gambetta, Elsa Navarro, todos los hechos en concurso real, artículo 55 del Código Penal, y de conformidad con los artículos 12, 19 y 29, inciso tercero, 40 y 41 del Código Penal, y los artículos 530 y 531 concordantes del Código Procesal Penal de la Nación, manteniéndose las medidas de coerción y cautelares que se encuentren vigentes hasta tanto la sentencia adquiera firmeza. 11. Absolver a Juan Carlos Llanero del delito de robo en perjuicio de Oscar Enrique Gambetta por falta de acusación fiscal. 12. Condenar a Eusebio Curchesin a la pena de 12 años de prisión, accesorias legales y costas por resultar coautor penalmente responsable de los siguientes delitos: privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas y por haber durado más de un mes, artículo 144 bis, inciso primero, agravado por el artículo 142, inciso primero y quinto, en perjuicio de Enrique Nasif, María Josefina Casado de Nasif, Guillermo Rabé, Federico Salazar, José Gómez, Pedro Ochoa, Francisco Martínez, Luis Urquiza y Roberto Monfrinotti. Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, artículo 144 ter, primer párrafo del Código Penal, en perjuicio de Enrique Nasif, María Josefina Casado de Nasif, Guillermo Rabé, Federico Salazar, José Gómez, Pedro Ochoa, Francisco Martínez, Luis Urquiza y Roberto Monfrinotti. Asociación ilícita agravada, artículo 210, segundo párrafo del Código Penal. Todos los hechos en concurso real, artículo 55 del Código Penal, de conformidad con los artículos 12, 19, 29, inciso tercero, 40 y 41 del Código Penal, y los artículos 530, 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación, manteniéndose las medidas de coerción y cautelares que se encuentren vigentes hasta tanto la sentencia adquiera firmeza. 13. Condenar a Marcelo Edgardo López a la pena de 10 años de prisión, accesorias legales y costas por resultar coautor penalmente responsable de los siguientes delitos: privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas y por haber durado más de un mes, artículo 144 bis, inciso primero, agravado por el artículo 142, inciso primero y quinto del Código Penal, en perjuicio de Óscar Comas, José Luis Gioja, Domingo Eleodoro Morales y Alfredo Ernesto Rossi. Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias o amenazas, artículo 144 bis, inciso primero, agravado por el artículo 142, inciso primero, conforme Código Penal, en perjuicio de Jorge Frías. Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, artículo 144 ter, primero y segundo párrafo del Código Penal, en perjuicio de Óscar Comas, José Luis Gioja, Domingo Eleodoro Morales, Jorge Frías y Alfredo Ernesto Rossi. Asociación ilícita en calidad de integrante de la misma, artículo 210 del Código Penal. Todos los hechos en concurso real, artículo 55 del Código Penal y de conformidad con los artículos 12, 19, 29, inciso tercero, 40 y 41 del Código Penal y los artículos 530 y 531, y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación, manteniéndose las medidas de coerción y cautelares que se encuentran vigentes hasta tanto la sentencia adquiera firmeza. 14. Absolver a Marcelo Edgardo López del resto de los delitos por los que fuera acusado, artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación. 15. Condenar a Felipe Pedro Molina a la pena de 9 años de prisión, accesorias legales y costas por resultar coautor penalmente responsable de los siguientes delitos: privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias o amenazas y por haber durado más de un mes, artículo 144 bis, inciso primero, agravado por el artículo 142, inciso primero y quinto del Código Penal, por un hecho en perjuicio de José
Francisco Muto. Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, artículo 144 ter, primer y segundo párrafo del Código Penal, por un hecho en perjuicio de José Muto. Privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencias o amenazas, según el artículo 144 bis, inciso primero del Código Penal, por un hecho en perjuicio de Juan Antonio Gutiérrez. Asociación ilícita en calidad integrante de la misma, artículo 210, primer párrafo del Código Penal. Todos los hechos en concurso real, artículo 55 del Código Penal, y de conformidad con los artículos 12, 19, 29, inciso tercero, 40 y 41 del Código Penal y los artículos 530 y 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación, manteniéndose las medidas de coerción y cautelares que se encuentren vigentes hasta tanto la sentencia adquiera firmeza. 16. Condenar a Andrés Walter Alderete a la pena de 8 años y 6 meses de prisión, accesorias legales y costas por resultar coautor penalmente responsable de los siguientes delitos: tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, artículo 144 ter, primero y segundo párrafo del Código Penal, en perjuicio de Juan Alberto Almeida, Juan Pereira, Héctor Mollas y Carlos Vera. Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias o amenazas y por haber durado más de un mes, artículo 144 bis, inciso primero, agravado por el artículo 142, inciso primero y quinto del Código Penal, en perjuicio de Juan Bernardo Pereira. Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias o amenazas, artículo 144 bis, inciso primero, agravado por el artículo 142, inciso primero del Código Penal, en perjuicio de Juan Almeida, Héctor Mollas, Gladys Mollas y Carlos Vera. Todos los hechos en concurso real, artículo 55 del Código Penal, y de conformidad con los artículos 12, 19, 29, inciso tercero, 40 y 41 del Código Penal, y los artículos 530 y 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación, manteniéndose las medidas de coerción y cautelares que se encuentren vigentes hasta tanto la sentencia adquiera firmeza. 17. Absolver a Andrés Walter Alderete del resto de los delitos por los que fuera acusado, artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación. 18. Condenar a Rubén José Mondaca a la pena de 7 años de prisión, accesorias legales y costas por resultar coautor penalmente responsable de los siguientes delitos: privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias o amenazas, artículo 144 bis, inciso primero, agravado por el artículo 142, inciso primero del Código Penal, en perjuicio de Juan Antonio Gutiérrez. Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, artículo 144 ter, primero y segundo párrafo del Código Penal, en perjuicio de Alberto Conca y Eugenio Ramón Ochoa. Todos los hechos en concurso real, artículo 55 del Código Penal, y de conformidad con los artículos 12, 19, 29, inciso tercero, 40 y 41 del Código Penal, y los artículos 530 y 531 inconcordantes del Código Procesal Penal de la Nación, manteniéndose las medidas de coerción y cautelares que se encuentren vigentes hasta tanto la sentencia adquiera firmeza. 19. Absolver a Rubén José Mondaca del resto de los delitos por los que fuera acusado, artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación. 20. Condenar a Araldo Alfredo Medina a la pena de 7 años de prisión, accesorias legales y costas por resultar coautor penalmente responsable de los siguientes delitos: privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencias o amenazas y por su duración, artículo 144 bis, inciso primero y último párrafo, en función al artículo 142, inciso primero y quinto del Código Penal, en perjuicio de Víctor Carvajal y Miguel Ángel Neira. Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, artículo 144 ter, primero y segundo párrafo del Código Penal, en perjuicio de Víctor Carvajal y Miguel Ángel Neira. Todos los hechos en concurso real, artículo 55 del Código Penal, de conformidad con los artículos 12, 19, 29, inciso tercero, 40 y 41 del Código Penal, y los artículos 530 y 531 inconcordantes del Código Procesal Penal de la Nación, manteniéndose las medidas de coerción y cautelares que se encuentren vigentes hasta tanto la sentencia adquiera firmeza. 21. Condenar a Eduardo Ernesto Traverso a la pena de 6 años y 6 meses de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable de los siguientes delitos:
Privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencias o amenazas y por su violación, artículo 144 bis, inciso primero y último párrafo, en función al artículo 142, inciso primero y quinto del Código Penal, en perjuicio de Federico Salazar y Víctor Florencio Correa. Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, artículo 144 ter, primero y segundo párrafo del Código Penal, en perjuicio de Federico Hugo Salazar y Víctor Florencio Correa. Todos los hechos en concurso real, artículo 55 del Código Penal y conformidad con los artículos 12, 9, 29, inciso tercero, 40, 41 del Código Penal y los artículos 530 y 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. Manteniéndose las medidas de coerción y cautelares que se encuentran vigentes hasta tanto la sentencia adquiera firmeza. 22. Condenar a Jorge Manuel Aiseca a la pena de 5 años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable del siguiente delito. Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, artículo 144 ter, primero y segundo párrafo del Código Penal, por un hecho en perjuicio de Gustavo Cayetano Lucero, manteniéndose las medidas de coerción y cautelares que se encuentren vigentes hasta tanto la sentencia adquiera firmeza. 23. Condenar a Juan Carlos Durón a la pena de 4 años de prisión, accesorias legales y costas por resultar coautor penalmente responsable de los siguientes delitos: privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas, artículo 144 bis, inciso primero, agravado por el artículo 142, inciso primero del Código Penal, por un hecho en perjuicio de Segismundo Lara, manteniéndose las medidas de coerción y cautelares que se encuentren vigentes hasta tanto la sentencia adquiera firmeza. 24. Absolver a Juan Carlos Durón del resto de los delitos por los que fuera acusado, artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación. 25. Absolver a Carlos Alberto Ola del delito de tormento agravado en perjuicio de Teodoro Fernández por falta de acusación fiscal. 26. Absolver a Norberto José Trigo de los delitos por los que fuera acusado, artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación. 27. Absolver a Miguel Ángel Beregonian de los delitos por los que fuera acusado, artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación. 28. Absolver a Carlos Ángel Castro de los delitos por los que fuera acusado, artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación. 29. Absolver a Horacio Antonio Estrada de los delitos por los que fuera acusado, artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación. 30. Absolver a Gustavo Adolfo Lafuente de los delitos por los que fuera acusado, artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación. 31. Absolver a Ricardo Claudio Bernardo Kalisinski Hermanson de los delitos por los que fuera acusado, artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación. 32. Disponer la inmediata libertad de Carlos Ángel Castro y Norberto José Trigo en virtud de lo dispuesto en los dispositivos 26 y 28. 33. Reiterar, tal como se expusiera en anteriores sentencias de este tribunal, que las siguientes personas han sido víctimas de los delitos de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado: Acosta Oscar Alfredo, Ariaga Carlos Alberto, Arias Florentino, Ávila Alfredo Rafael, Blardone Luis María, Bonil Jorge Alberto, Camus Margarita Rosa, Carvajal Víctor Eduardo, Casado de Nasif María Josefina, Casas José Nicanor, Castillo Oscar Silveiro, Sevinelli Héctor Alberto, Correa Carlos Esteban, Correa Víctor Florencio, Díaz Hilda Delia, Domínguez Carlos Ricardo, Fábregas Delgado Ramón, Frías Jorge Alfredo, Flores Bernardo, Garay Marcelo Edmundo, García de Montero Ana María, García Víctor Hugo, Jiménez Carlos Roberto, Gioja César Ambrosio, Gioja José Luis, Gómez José Williams, Gilbert Guillermo Jorge, Illanes Daniel, Leal María Cristina, Lingua Mario Oscar, Martínez Francisco Leonardo, Macitelli Vicente Jorge, Miranda Jorge Antonio, Monfrinotti Roberto Guido, Montenegro Mauricio Saturnino, Montero Roberto Orlando, Morales Domingo Leodoro, Nasif Enrique Horacio, Negra Miguel Ángel, Ochoa Pedro Rodolfo, Olivares José Luis,
Olivencia Daniel, Pañero Miguel Juan, Pont Silvia Marina, Rabé Guillermo Bernardo, Rodrigo Juan Carlos, Rodríguez Marcelo Mario, Rodríguez Virginia Irene, Rossi Alfredo Ernesto, Salgado Juan Carlos, Sánchez Gladys Ascensión, Sarazú Enrique, Escadín José Rolando, Silipoti Susana Hilda, Soria Vega José Abel, Tello Mario Lucio, Tello Omar Orlando, Pinto José Carlos Alberto, Urquiza Luis Alberto y Salazar Federico Hugo. Declarar que las siguientes personas también han sido víctimas de los delitos de lesa humanidad: Alcaraz Francisco II, Almeida Juan Alberto, Capela Jorge Antonio, Comas Oscar Jorge, Conca Alberto Esteban, Farías Nicolás Alberto, Fernández Juan Salvador, Fernández Teudulo, Gambetta Oscar Enrique, García Horacio Aníbal, Gómez Mata Antonio, Greiner Norma Pictor, Gilbert Roberto José, Gutiérrez Juan Antonio, Curbán Diana Tenis, Lara Segismundo, Lardies Vicente Antonio, Lebruc Armando Alfredo, Lucero Leodoro, Lucero Gustavo Cayetano, McDonald Isabel Emilia, Martínez Mario Alfredo, Miranda Miguel Ángel, Monlas Gladys Norma, Monlas Héctor Ramón, Mut José Francisco, Navarro Elsa, Nívoli Marcelo Raúl Victorio, Ochoa Eugenio Ramón, Paris Eloísa Beatriz, Pereira Juan Bernardo, Escadín Alberto Walter, Velasco Enrique Edgardo, Vera Carlos Alberto y Zavala Hugo Corsino. 35. Comunicar la presente en virtud del pedido de exoneración realizado por el Ministerio Público Fiscal durante la audiencia plasmada en el acta número 80 a los órganos administrativos y jurisdiccionales que correspondan a los fines que estimen pertinentes. 36. Diferir la lectura de los fundamentos para la audiencia que se fije dentro de los 40 días a partir del día de la fecha. Artículo 400, penúltimo párrafo, en fin, el Código Procesal Penal de la Nación, lo que se hará conocer oportunamente a las partes. Protocolícese, ofíciese, notifíquese. Muchas gracias por esta lectura. Se da por finalizado el debate. Señor presidente, pido un claro, Perdón, señor presidente, tenemos un pedido liberatorio. El señor Walter Andrés Anderete ha cumplido sobradamente el término previsto por el artículo 217, inciso quinto, para acceder a la excarcelación por la causal objetiva de proporción en sentido negativo, ya que se encuentra detenido desde el 13 de marzo del 2015, es decir, a la fecha lleva más de 8 años, y la pena que ha impuesto en el veredicto del tribunal es de 8 años y 6 meses, según lo que pudimos escuchar. Así que entiendo que correspondería disponer su inmediata libertad en los términos previstos por el artículo 18 de la Constitución, los pactos internacionales y especialmente el artículo 280 del Código Procesal Penal de la Nación y 317 del inciso quinto del Código Procesal Penal de la Nación. Algo para agregar. Donde se encuentra involucrada la cuestión relativa a la libertad en el proceso, así que agregarle la incidencia, a pesar de que ya empezó la feria, pero la vamos a tramitar por supuesto habilitadamente. Sí, y me permito un pedido por una situación de urgencia en relación al asistido Gómez, para que el martes le van a sacar la sonda que le pusieron en relación a la operación. Por supuesto, después Cuando queda autorizado, ahora lo vamos a comunicar. posible. Muchas gracias. Y pidió la palabra el doctor Sanitario. Doctor Sanitario. bueno, en virtud de que se le ha impuesto a mi defendido positivo del señor Marcelo López una suma de 10 años de prisión y llevando ya 9 años de prisión preventiva cumplidos en la unidad penitenciaria 17, y solicitar ya la inmediata libertad condicional de mi hija. Nada más, señor presidente. En este momento, que con su 18 y todos los demás artículos mencionados. Nada más, señor presidente. Bien, doctor, en el mismo sentido, ahora mismo vamos a comenzar a formar la incidencia y la vamos a tramitar también con la habilitación. Bien, Gracias.